el tema número uno, que ya es la programación en sí de lo que es la, la, la programación en base de datos, ¿ya? Entonces, acá yo tengo un video del tema que vamos a tratar hoy día en cuestión, ¿ya? Eh, Acá está la diapositiva, tema uno. Este de aquí. Ya, aquí está. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que son procedimientos almacenados y triggers. Este es el tema 2 y es el tema que entramos ya en la programación de base de datos. Y vamos a ver ahora cómo programar funciones y procedimientos almacenados. Funciones y procedimientos nomás, ¿ya? Entonces, en los lenguajes convencionales ya ustedes han programado qué son funciones y qué son procedimientos. No vamos a entrar ya en los detalles de explicar las características de cada uno. Y se llaman almacenados porque función y procedimiento almacenado, porque igual que también la función y proceso se almacena. La diferencia es que estos se almacenan en el motor de base de datos, lo que no sucedía años atrás, ¿ya? Este es un tema relativamente nuevo, pero que vamos a aprender a programar. Entonces vamos a iniciar la explicación de este tema. Entonces, muchas aplicaciones que tienen incluidas en sus clases, ¿no es cierto? Saben que es una clase, ¿no? Funciones que hacen referencia al código con sentencia SQL, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Este es un programa en Visual Basic, este, donde ustedes vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande esto. Ahí. Bueno, ahí. Ustedes de repente se van a encontrar con programas, en este caso en Visual Basic, especialmente en la parte del backend y frontend, ¿ya? Y se van a encontrar con código de esta naturaleza, ¿no? Select asterisco from la tabla Certirec, select asterisco from estado del presupuesto, hasta lo van a ver. Fíjense, me refiero a esto. Entonces, en este caso con Visual Basic, van a encontrar código así en el backend y en el frontend, ¿ya? ¿Y por qué se hacían estos así? Porque no había forma de programar la lógica del negocio, la lógica de base de datos en los motores de base de datos. SQL Server no lo permitía, Informe no lo permitía, y varios lenguajes no lo permitían, ¿ya? Entonces se acudía a aquel programador del frontend y del backend tenga que tener código SQL metido en el código Visual Basic, Java, C Sharp, etc., ¿ya? Y esto generaba una serie de problemas porque el programador de frontend tenía que conocer la base de datos, el programador backend tenía que conocer la base de datos
tenía que conocer la conexión de la base de datos, esta conexión. Lo que ponía primero, eran ineficientes son ineficientes estos programas porque, y les explicaré más adelante, tienen que abrir la conexión a la base de datos, tienen que ir al servidor de la base de datos, abrir la base de datos, darle user database y luego darle select asterisco, tiene que compilar cada vez este select el motor de base de datos. Y si hay un error, mandar de nuevo al lenguaje de programación. En fin, eso lo hace ineficiente los programas, es decir, en tiempo tardan más y además lo hacen complejo para el programador. Le va a ser el programador de frontend y backend. Cuando todas estas instrucciones deberían estar metidas en la base de datos, pues allá de donde es el origen, ¿no? Bien. Y además había un riesgo porque tenías que conocer la conexión a la base de datos. Todos los programadores sabían cuál era la conexión, el servicio cliente que se conectaba a la base de datos, sabían la clave de la base de datos, lo que también generaba inseguridad en las bases de datos, ¿no? Otro problema es la inseguridad, ¿ya? Bien, esto lo vamos a limpiar y vamos a seguir avanzando. Entonces, esto es lo que sucedía en los programadores. Código SQL metido, embebido en un programa de... ¿ya? Entonces, al transcurrir de los tiempos, los motores se han ido, se han ido fortaleciendo, han mejorado su infraestructura y ahora pues permiten ya, que este código que se ven en los lenguajes convencionales tiendan a desaparecer. Entonces, este código que tiene un lenguaje común, un lenguaje no de base de datos, este código ahora se lo pueda llevar y transformar en funciones y procedimientos almacenados en una base de datos. En una base. Entonces, este código acá desaparece del lenguaje de programación y se lo traspasa al motor de base de datos. Es ahí que los programadores, los administradores, ya no solo se convirtieron en administradores, sino que ahora son implementadores, programadores de la lógica del negocio de las empresas a nivel de base de datos. Todo se traslada acá. Entonces, las funciones y procedimientos también pueden ser consumidos desde los servicios web, ¿ya? Desde los servicios web que se integran a los motores de base de datos. En realidad, el modelo al cual ustedes van a llegar y van a tener que hacer un proyecto así, tal como lo estoy mostrando. Ustedes tienen que desarrollar una aplicación de escritorio, una aplicación web o una aplicación móvil, de tal forma que, fíjense, la aplicación móvil, la aplicación de escritorio, no va a existir un solo código SQL, ¿ya? Todo el código SQL de la base de datos tiene que estar embebida o integrada en la base de datos, ¿ya? Con funciones o procedimientos almacenados, y a su vez es consumido a través de un web service que es el que intercambia información en formato de XML entre la base de datos y las aplicaciones del cliente, ¿no? Entonces, no puede haber una sola instrucción SQL en los lenguajes convencionales. Prohibido, ¿no? Todo tiene que estar en la base de datos, programado en la base de datos. Entonces, esto intercambia información a través de... También se lo puede hacer de manera directa, no hay ningún problema. Hay algunos que lo hacen así. Hacen esta otra arquitectura, donde eliminan esto
y se conectan a través de ODBC, OLDB, a través de herramientas de comunicación entre la aplicación cliente y la aplicación móvil, o se lo puede hacer de manera directa. Sin embargo, bueno, acá tenés que tener, si tenés una red local, lo haces a través de la red LAN de tu empresa, o lo puedes hacer a través de VPN o redes similares. Y entonces aquí tenés que conocer igual las IP de conexiones, los permisos y todo lo demás. Ya lo puedes hacer acá. Esta otra forma es mucho más sencilla, utilizar web service, porque primero, no sabes dónde está la base de datos. No es necesario que conozcas la estructura de la base de datos, porque te lo dan todo hecho ya. Entonces, igual puedes consumir PA y funciones y procedimientos a través de esta aplicación, lo que implica tener una infraestructura de una red LAN o WAN o VPN para conexión. Sin embargo, a través de web service, todo lo hace a través de Internet, ¿ya? Y hay más atracción, mucho más atracción que estar una conexión LAN. Además, te permite crecer, ¿ya? Te permite crecer en todas partes, ¿no? Porque el servicio web está disponible al público en general para que te conecte desde la China, desde Estados Unidos, donde tú necesitas conectarte a la base de datos. Pero ¿por qué es muy importante el uso de funciones y procedimientos almacenados de la lógica de una empresa en una base de datos? Porque mejora sustancialmente la potencia, mucho más poderoso hacerlo de esa manera, mucho más potente, es mucho más eficaz, o sea, son más rápidos, son eficientes, y además hay más flexibilidad, ¿no? Hay más flexibilidad. ¿Por qué más flexibilidad? Porque teniendo su función y procedimiento almacenado, programado en una base de datos y consumido a través de un servicio web, las aplicaciones son más versátiles, son más flexibles y sobre todo tienen mayor cobertura. La función y procedimiento almacenado se definen de las instrucciones SQL, por lo que ya están precompiladas. Y vamos atrás. Si ustedes crean función y procedimiento acá, cada vez que ustedes crean una función y un procedimiento almacenado y lo guardan en la base de datos, esta función y procedimiento almacenado ya están precompiladas, o sea, están listas para ejecutarse. Sin embargo, si nosotros hacemos de esta otra manera, así, cada vez que haga un cell, él tiene que venir, abrir la base de datos, compilar la instrucción, ver la sintaxis y recién ejecutarla. Si lo hacemos de esta manera, pues está todo compilado, o sea que cuando una aplicación cliente, web, móvil o escritorio pide, solicita alguna consulta, alguna instrucción SQL, ya lo tiene compilado, lo único que hace es ejecutar. La otra forma en la que hacemos tiene que venir, abrir la base de datos, compilar, o sea, pierde mucho más tiempo, ¿ya? La otra ventaja es que cuando crea funciones y procedimientos almacenados, ya todos los errores, tanto lógicos como sintácticos, en su mayor parte ya están solucionados, ¿no? Entonces, por eso dice que las instrucciones están precompiladas. La primera vez que se ejecuta el procedimiento almacenado o la función, el procesador de consulta del sistema de gestión de base de datos lo analiza y prepara un plan de ejecución que se almacena de forma definitiva en una tabla del sistema. Es decir, cada vez que tú creas una función, un procedimiento, al guardarlo ya lo precompiló, ya lo ejecutó, ya está listo para ejecutar. ¿Ya? Lo que implica que posteriormente la función, el procedimiento almacenado se ejecuta según el plan almacenado
lo que implica que la función y el PA se ejecuta de forma instantánea al momento, no vuelve a compilar, no vuelve a validar sintaxis, no vuelve a validar la estructura de la base de datos y otras operaciones más que hace. Entonces, una de las razones es que es mucho más eficiente usar funciones y procedimientos almacenadas en la base de datos que crear funciones y procedimientos almacenados fuera del motor de base de datos, es decir, en un lenguaje convencional. Bueno, los procedimientos almacenados y funciones es bien cierto, no es necesaria hacerla porque dice, si puedo hacer mis consultas directamente en el lenguaje de programación, ¿para qué voy a hacer en el motor de base de datos? ¿Por qué? El otro motivo es la centralización de la lógica. O sea, tú si programas un motor de base de datos, sea cualquiera la aplicación que utilices, va a utilizar esa función y procedimiento almacenado independientemente de- independientemente del... Un momentito, están entrando. Entonces, el uso más típico de la función y procedimiento almacenado es proveer de una... Bien, perdón, hubo una interrupción con el internet acá. Ya estamos volviendo. Bien, entonces le decía que el uso más típico de las funciones y los procedimientos almacenados es proveer una validación integrada de la base de datos, así como proveer mecanismos de control del acceso al sistema. Es decir, si tú programas toda tu lógica de negocio de base de datos en el motor de base de datos, primero va a estar centralizada e integrada en un solo lugar. Segundo, vas a proveer servicios del control de acceso al sistema desde cualquier parte del mundo, ¿ya? O sea, las bases de datos se expanden, no necesitas tener comunicaciones privadas ni nada, porque todo lo tenés centralizado en un solo servidor. Es decir, tienes este modelo de acá, este modelo. Los programadores de aplicaciones
y los usuarios finales solo van a usar funciones y procedimientos almacenados programados acá. El programador no sabe el nombre de la base de datos, no sabe el nombre de las tablas, no sabe en qué motor de base de datos está, si es SQL Server, hay una abstracción total de los programadores back-end y front-end acá. No saben, ellos solo van a obtener una función que haga tal cosa, pero no saben en qué lenguaje de programación está hecho, no saben en qué motor de base de datos está almacenada las tablas, no saben los nombres de las tablas, no saben los nombres de la base de datos y por último no saben ni dónde se encuentra la base de datos. Entonces te da seguridad, centralidad de la información en un solo lugar. Esa es la justificación más importante por la cual se deben usar funciones y procedimientos almacenados. Finalmente, acá dice, las funciones y procedimientos almacenados son usadas para consolidar, escúchame, y centralizar la lógica que originalmente se implementaban en las aplicaciones. Es una ventaja, pero abismal, y lo vamos a ver cuando hagamos el proyecto del curso. ¿Cuáles son los beneficios de usar procedimientos almacenados y funciones? Simplifican la tarea repetitiva. Resulta que no hace mucho pude ver una aplicación para una empresa donde una parte estaba en, desarrollada para ambiente Windows, otra parte para ambiente web, y finalmente hicieron una aplicación móvil que hacía lo mismo en Windows, en web y en móvil. Entonces, ¿cuál era el problema ahí? Que si cambiaban el modelo en la base de datos, eso implicaba cambiar el SQL, lo que implicaba, jóvenes, lo siguiente, voy a ir para atrás otra vez. Si le cambiaban el nombre de la base de datos, acá, por ejemplo, en lugar de decir estado de repuesto, ahora si le cambiaron el nombre de la base de datos, o le aumentaron un campo, o cambiaron el nombre del campo, o cambiaron el tipo de datos, tenía que ir al lenguaje de programación para móvil y cambiar ahí. Tenía que ir al lenguaje de programación de la aplicación web y cambiar allá. Y tenía que ir al lenguaje de programación de la aplicación de escritorio para cambiar allá. Y en muchos otros lugares. Entonces tenía 3 trabajos. Programador web, modifíqueme acá. Programador móvil, modifíqueme acá. Y programador de escritorio, modifíqueme. Entonces se hacían tareas repetitivas, que es lo que hace referencia acá. Simplifica, o sea, ya no va a haber trabajos repetitivos. Si se cambia el nombre de una tabla o se aumenta una tabla, se va al motor de base de datos y ya se cambia todo el ambiente, todos los demás clientes, pues se someten a esas nuevas estructuras. Corren más rápido que las mismas instrucciones ejecutadas en forma iterativa, por lo que le decía, corren más rápido porque ya están precompiladas. Reducen el tráfico en la red porque solo se lleva lo que se necesita en la red, o sea, no hay carga en la red. Pueden capturar errores antes que ellos puedan entrar a la base de datos, por supuesto, cómo se precompila, cómo se analizan las consultas antes de que se ejecuten los lenguajes de programación, ya no hay muy baja probabilidad que se generen errores en los lenguajes convencionales. Vamos a ver lo importante también que es mantener la consistencia de la base de datos. Es excelente para manejarla. Permite el desarrollo modular de aplicaciones porque se hace incluso funciones y procedimientos para cada módulo, para cada tabla. Entonces se hace una programación modular. Ayuda a proveer la seguridad. ¿Por qué? Porque los usuarios finales, ni siquiera los programadores de back-end y front-end, saben qué se llama la base de datos. Se esconde un montón de información porque todo está programado a nivel del motor de base de datos. Y también se permiten forzar reglas de FAR complejos de los negocios, es decir, se pueden validar, en el motor de base de datos se pueden validar varias tareas.
que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Bueno, ¿y por qué se llaman función y procedimientos almacenados, función y procedimientos almacenados? Porque se almacena, por ejemplo, en la base de datos demo, tenemos acá la, la base de datos demo, y en la parte de programación, aquí se guardan las tablas, toda la base de datos, las vistas y demás cosas. Aquí están las. Antes los motores de base llegaban hasta aquí. Listo, ese era todo su trabajo, almacenar datos. Ahora se le aumentó esta función de programación, ahora por eso es que tenemos que programar en base de datos, y aquí podemos almacenar procedimiento almacenado y funciones, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, aparte de la base de datos, ahora tenemos otro conjunto de datos que tenemos que almacenar, que es la programación, tanto de funciones como de procedimiento almacenado, e inclusive llega a los desencadenadores o denominados disparadores o triggers. Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la materia. Por lo tanto, ¿qué es una función? Es la que ya ustedes conocen, no puedo entrar en más detalle porque ustedes ya saben qué es una función en programación. Y una función es una rutina o un código de programa que recibe parámetros, realiza una acción y devuelve el resultado de esa función como un valor. Es una función, entra un valor, se hace el cálculo, lo que tenga que hacer la función y devuelve otro valor. Sin embargo, a nivel de motor de base de datos hay dos tipos de funciones. Las funciones escalares, que entra un valor y retorna un solo valor, ya sea este entero, eh, fecha, lo que sea, o un cálculo. Y funciones con valores de tabla. A diferencia de estas, puedes retornar, entran valores y te permite retornar un conjunto de valores, filas y columnas. O sea, te puede devolver una tabla. Entonces, hay funciones escalares que retornan valor y funciones que retornan tablas. Una tabla de filas y columnas. Eso es todo en funciones. Eso es lo que hay que saber en funciones. Y conocer la sintaxis. Esta es la sintaxis. Después vamos a entrar en detalle, pero acá créate función, el nombre de la función, function name, los datos de entrada, qué tipo de datos va a retornar, y aquí empiezan a poner ustedes la lógica de la función. Entonces, crear la función, se le da el nombre de la función, el nombre, y se le dice, bueno, cierra, abre paréntesis, y dentro se le dice los parámetros de entrada que va a recibir, que son estos, con arroba, y el tipo de, lo que va a retornar, un tipo de dato que va a retornar, que es esto de acá, y le dice as, begin en, y aquí en este cuadro viene la lógica de la base de datos. Por supuesto, no tiene sentido hacer una función que sume dos números acá en el motor de base de datos. Esto lo puedo hacer en el lenguaje convencional. Acá las funciones y procedimientos hacen referencia a todo lo que sea gestión con la base de datos, todo lo que tenga que ver con conexión a la base de datos, con acceso a la base de datos. Aquí se escribe código que tenga que ver con acceso a la base de datos. No hay más. No me puede ser un programa pues que sume dos números, un programa que divida, un programa que calcule el factorial de un número. Acá en el motor de base de datos no tiene sentido, para eso uso otro lenguaje. Acá es solo lo que tenga que ver con acceso a la base de datos. Acá se programa todo lo que es acceso a la base de datos. No se olviden de aquello. Y aquí podemos ver, igual es lo mismo, la función para que retorne una tabla. Acá entonces también lo mismo, no es nada complicado. Esta es la sintaxis de crear función, nombre de la función,
parámetros de entrada, ¿ya? Y acá debe retornar una tabla, fíjense, ya no un valor, y esta tabla tiene que ser eh, una tabla de la base de datos, ya sea de una reunión natural, de un producto cartesiano, no sé, de lo que puedan ustedes hacer en esa función. Para así creas una función y le das a ejecutar, la va a crear la función, la va a compilar y lo va a guardar en la base de datos, no la va a ejecutar todavía. Y así como creamos una función, podemos borrar la función también de esta manera y listo. Entonces, dos opciones tiene: crear la función y borrar la función, crear la función y borrar la función. Y eso es todo, función en motor de base de datos SQL Server. Esta sintaxis es para SQL Server. Informe, Oracle, si gustan pueden ver Postgre, varía un poquito de repente en alguna cosa la sintaxis, pero en resumen, en general, mejor dicho, esta es la sintaxis. Vamos a ver los tipos de procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son y funciones son los que definen los usuarios, los que programamos los programadores de base de datos. ¿Ya? Ese es un tipo de programa, lo hacen los programadores de base de datos. Los disparadores, que también lo hacen los programadores de base de datos, pero que esto no necesitan un comando de ejecución, sino que se ejecutan por eventos. Ya lo vamos a ver ahorita. El sistema tiene, creo que miles de procedimientos y funciones almacenadas propias del sistema de base de datos. Ahí van a encontrar. Y procedimientos extendidos, que son otro tipo de procedimientos que incluso puedes llamar a tareas a nivel del sistema operativo, ¿ya? Que son muy particulares. Entonces, esos son los tipos de base de datos, mejor dicho, de funciones y procedimientos almacenados. Antes de continuar, quiero mostrarle el motor de base de datos. Entonces, acá en las bases de datos vamos a encontrar aquí en demo, por ejemplo, en programación, están aquí store procedure, funciones. Y fíjense que yo no tengo ningún procedimiento almacenado ni función del sistema, ¿ya? Aquí hay función. Y miren, solo voy a entrar acá. Funciones agregadas, miren la cantidad de funciones que hay. Cursor función, aquí están las funciones de los cursores. Funciones de tipo fecha, miren, current, day, hay un daytime también. No, day nomás. Get day, is day. Miren, todas estas funciones son hechas aquí en el lenguaje de programación, en Transa SQL, ¿ya? Funciones matemáticas, aquí están todos, ABS, todo está programado en el lenguaje de programación Transa SQL, todo está programado, ¿ya? Entonces son funciones del sistema, igual hay procedimientos almacenados del sistema. Estos son, miren la cantidad. Así quiero ver sus procedimientos almacenados, miren la cantidad son cientos, creo que son miles de funciones y procedimientos almacenados, con la cual este motor de base de datos está desarrollado a partir de procedimientos y funciones almacenados, que podemos usarla también nosotros para nuestros programas o aplicaciones de base de datos. Eso quería mostrarles simplemente para que tengan una idea
de cómo está construido. Entonces acá nosotros podemos ver que hay procedimientos TIG, procedimientos almacenados. Primero, los que vamos a construir nosotros y hay también procedimientos del sistema. Estos dos vamos a construir nosotros, estas dos. Los del sistema los vamos a usar igual que los del sistema operativo. Entonces, para crear un procedimiento almacenado, igual, la sintaxis es muy sencilla, es uno de los lenguajes mucho más fácil de aprender. Crea procedure, nombre del procedure, parámetros de entrada y parámetros de salida. Los procedimientos almacenados reciben varios parámetros de entrada y devuelven varios parámetros de salida, o simplemente no reciben ningún parámetro de entrada y ningún parámetro de salida. Y aquí viene la lógica del procedimiento almacenado. Estos sí necesitan una instrucción que se llama exe para ejecutarlo. Creo, y para ejecutarlo él necesita o la palabra exec o execute y el nombre del procedimiento almacenado, que es este mismo de acá. ¿Ya? Así se crea un procedimiento almacenado. Fíjense que las instrucciones no pasan de 4 o 5 instrucciones. Todo lo más pesado viene acá, en la lógica de las instrucciones del procedimiento almacenado. Y finalmente, para borrar un procedimiento almacenado, se dice drop y el nombre del procedimiento almacenado. El mismo nombre con que crean, se ejecuta y con el mismo nombre se borra. Ya, y mira, en teoría, eso es toda la teoría de, de procedimiento almacenado. No hay más que hablar de procedimiento, su sintaxis, cómo crear una función, cómo crear un procedimiento almacenado, y eso no es lo difícil. Esa es toda la teoría, joven. Esa es toda la teoría, no hay más, es muy fácil. Yo de todos los lenguajes que he podido ver, es el lenguaje más fácil como sintaxis para aprender. Me van a dar un minutito, tengo una llamada de importancia. Un minutito, por favor.
continuamos con la exposición. Todo esto el tema de funciones, o sea, la sintaxis, la teoría es todo esto. Y busquen en cualquier bibliografía, no van a encontrar más, que a partir de ahora vamos a empezar a hacer algunas funciones básicas eh, que ahora lo tienen acá en la plataforma. Bueno, tengo una tarea que es esta de acá, que es revisar nuevamente el video, que es lo que acabo de explicar, y acá se pregunta, ya, pero esto es con la práctica, cómo borrar una función, cómo crear una función, cómo compilar una función, qué tipo de funciones se pueden crear, cómo recibir y devolver parámetros en una función y toda la teoría que está acá, ¿ya? Con esto me van a resolver un cuestionario, ¿ya? En casa, me lo tienen que resolver el cuestionario. Y esto tiene en plazo hasta el día, vamos a poner acá, hoy es martes, hasta el día jueves, viernes, perdón, 17. Para el viernes 17 de abril, en laboratorio me van a hacer, no, esto no. Hasta el 17 de abril, hasta las 10:45, esto tiene que hacerlo en casa, ¿no? ¿Ves? No tiene clave y lo tienen que hacer, no tiene límite hasta sacar la nota de 51, tal como hicieron los anteriores cuestionarios, ¿ya? Y aquí viene la programación. Miren, tienen 3 videos para la programación de base de datos, ¿ya? Entonces, fíjense, hacer una función denominada suma que reciba 2 números, reciba la suma de ambos números. Fácil. Y como les decía, no tiene sentido, pero como ejercicio vale, ¿ya? Entonces se vienen a la base de datos demo y ya la crean, la poblan y aquí en la base de datos demo tienen programación, ¿ya? Y tienen funciones. Estas funciones escalares y funciones de tabla, mejor dicho, funciones agregadas, diré escalares, ¿ya? Entonces nos vamos a nueva consulta. Ya tengo elegida la base de datos demo acá. Y bueno, me dice hacer una función. Entonces ustedes tienen la sintaxis acá para crear una función. Está por aquí. Esta es la función. Yo me voy a traer esta para que vean que de aquí estamos partiendo. La primera función, entonces, hacen esto y hacer una función con el nombre, dice, de suma. Y entre paréntesis vienen las variables. Parámetro sumando 1. ¿Qué tipo de datos? Vamos a suponer que son enteros. Tipo de dato int. Y sumando 2. Ahí. Retorno. Si entran 2 enteros, ¿qué va a devolver? Otro entero. Fíjense, es bien explícito. Crea la función suma que reciba como parámetro 2 variables. La variable sumando 1, sumando 2 de tipo entero y va a retomar otro entero as
begin en, y aquí entonces hacemos, incluso podemos hacer, bueno, lo voy a hacer de esta manera. Step suma va a ser igual a la suma de estos dos, ¿no? Ya, y aquí puedo declarar la variable suma de tipo entero. ¿Y qué va a retornar esta variable? Suma. Ahí está. Aquí estoy escribiendo la sintaxis de una función, suma, nada que ver con la base de datos, pero la voy a crear en el motor de base de datos demo, mejor dicho, en la base de datos demo. Le damos a ejecutar, ha sido creada correctamente y nos venimos acá a esta parte de función, le damos a actualizar y vamos a ver que esto es una función escalar porque retorna un valor, un solo valor. Entonces veamos la función escalar acá. Y vamos a ver que aquí ya está almacenado DBO suma. ¿Bien? Entonces, ¿cómo una función se puede mostrar? Con print nomás. Print DBO suma y aquí le suma, perdón. Y aquí le digo 2 y 3. ¿Qué me tiene que mostrar? 5, ¿no? Entonces, ahí está el 5. Incluso ustedes pueden preguntar, pueden hacer lo siguiente. La suma es más, y como esto es un número, le pueden decir cas, no se olviden del cas, para convertir esto a cadena y poder concatenar char de 5. Así lo puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, print, la suma es 5. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy programando en un lenguaje de programación Java, C++, Visual Basic, C Sharp, lo que sea, puedo llamar a esta función desde ese lenguaje de programación y llamar a la función suma, le mando los parámetros y me tienen que retornar el número 5, 2, 3, 5. ¿Ya? Listo. Así podemos utilizarlo desde cualquier parte. Y listo, ya está. Ahora, la otra forma que le decía, voy a hacer acá otra. O de paso lo voy a borrar. Vamos a hacer otra mejor, acá abajito. Suma 2 y acá puedo hacer lo siguiente. Borro esto. Ejecuto, me lo guardó correctamente, mejor se lo compilo, compilar y guardar es lo que he hecho, y luego le digo acá, imprima el resultado de suma 2, ahora ya la función es suma 2, y solo ejecuto esto. La suma es 5. Mire, mucho más corto el código, ¿no? Fíjense, hace lo mismo, mucho más corto el código, hace lo mismo. Dos formas de hacer. ¿Está claro, jóvenes? Fácil, ¿no? Crear una función. Fácil. Esa es toda la sintaxis, eso es todo lo que tienen que conocer sobre función. Veamos siguiente ejercicio. Esta número 2. Dice, hacer una función denominada getCiudad que recibe como parámetro el código del proveedor y retorna a la ciudad donde vive el proveedor.
hacer una función denominada getCiudad que reciba como parámetro el código del proveedor y retorna a la ciudad donde vive el proveedor. Ah, ya, ahora aquí, que reciba como parámetro el código del proveedor y retorna a la ciudad donde vive el proveedor. Tenemos que pensar ya en acceso a la base de datos y para acceder a la base de datos se lo hace con la cláusula select, asterisco, from. ¿En qué tabla están los proveedores? Jóvenes, ¿en qué tabla están los proveedores? La tabla prop. En la tabla proveedores, ¿no? Muy bien. Si ustedes le preguntaran esto sin pensar en funciones, ¿cómo lo harían? Dice que retorne a la ciudad donde vive el proveedor. Entonces, la ciudad donde sería el where, donde el código del proveedor sea igual a cualquier código PLB, sea igual a cualquier código, sin código. Ejecutamos y ahí me dice, el proveedor 5 vive en la ciudad de Santa Cruz y el proveedor 2 vive en La Paz. Ya tuviera resuelto mi problema. Pero ¿qué pasa si esto lo quiero usar en un lenguaje de programación de alto nivel como, les digo, Java o Visual Basic? Entonces, tendría que poner esto en mi código, ¿no? Dentro del código del lenguaje de programación tendría que poner esto, a tener la cadena de conexión, abrir la base de datos, decirle use y después ejecutar esto y luego esto pasarlo a una variable de lenguaje de programación y todo un drama, ¿no? Entonces, por eso, ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Lo mismo, traemos nuestra función acá. Acá no me dicen, me dicen el nombre. Dice, crear una función que se llame getCiudad, fíjense, así se tiene que llamar, que reciba como parámetro el código del proveedor. El código del proveedor es de tipo entero. Y retorna el nombre de la ciudad donde vive el proveedor. La ciudad es de tipo char de 2, si no me equivoco. Revisen su. Y acá pues meto este código adentro. Lo vamos a hacer un poquito larguito ahorita, pero después se puede hacer una versión más corta. Ahí. Necesito yo retornar la ciudad, por lo tanto, y aquí tengo que declarar una variable de 2 caracteres. Y aquí y el proveedor va a ser, en lugar de ponerlo acá, y retorna a la ciudad. Listo. Sin embargo, esto tengo que, aquí cuando hago esta operación, ¿qué hace el motor de base de datos? Lo que hace es compilar y guardar la función. Si no me da ningún error, quiere decir que está todo bien, me vengo a funciones, le doy a actualizar, funciones de tipo escalar, y aquí tengo ya suma 2, getCiudad, y así puedo tener una infinidad de funciones que es el proyecto que van a hacer ustedes. Y ya está, ¿cómo lo ejecuto? Igual que el otro. Voy a poner hasta print. Proveedor.
Y ya, entonces el proveedor, y aquí en lugar de poner esto, vamos a poner el proveedor, podemos poner acá el código del proveedor, más vive en, más, y le pongo aquí la ciudad, ¿no? Como ya está creada mi función, acá lo único que estoy haciendo es usar, no es ciudad, acá tengo que imprimir get ciudad y mandarle como parámetro el código del proveedor. Así. Entonces, el proveedor tal vive en, este me va a devolver la ciudad mandándole el código del proveedor. O si no, le decimos nosotros acá, más fácil. El proveedor 1 vive en 1. Así. Ahí está. El proveedor 1 vive en Cochabamba. Así lo usamos. 1 es el parámetro, ¿ya? Y acá también ponemos 1, 1. El proveedor 1 vive en la ciudad de tal. Ahora nosotros si queremos mejorar esto y que sea más flexible, podemos poner acá. eh, declarar una variable arroba x proveedor de tipo entero y ponerle esta variable x proveedor igual a 1. Entonces, en todos estos lugares, en donde pusimos 1, ponemos la variable, y donde pusimos 1, ponemos la variable. Entonces acá podemos ejecutar todo si tenemos que ejecutar con el declare más, porque si no, no va a encontrar valor para x prop. Ahí está, el proveedor 1 vive en Cochabamba. ¿Y dónde vive el 5? Entonces aquí cambiamos en un solo lugar, ¿no? El proveedor 5 vive en Santa Cruz. Esto es hacer una función dentro del motor de base de datos para que reciba parámetros y devuelva los parámetros. Entonces, al programador de frontend o backend que quiera saber dónde vive un proveedor, él utiliza la función esto. A él le llega esto. A él le dice, usted me tiene que utilizar lo siguiente. Esta variable retorna, recibe el código del proveedor como variable de entrada, ya no tiene ningún valor predeterminado. Y solo eso, fíjense que ahorita ustedes saben que el proveedor se encuentra en la tabla PRO, sin embargo, para el programador solo va a utilizar esta variable, esta función que dice recibe este valor y devuelve este valor. Listo. Con esto el programador frontend no sabe dónde se encuentra la base de datos, qué se llama la base de datos, qué se llama la tabla de proveedor. Solo utiliza la función. Entonces, acá en esta parte donde yo les mostraba, dice leer el estado de los repuestos. Aquí va, en lugar de todo eso, lo único que tiene que decir es get estado de respuesta y le manda el parámetro y te devuelve. No sabe, no se permite ya tener cele acá en los códigos de los lenguajes convencionales. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya estamos acá poniendo la programación. ¿Qué programación?
SQL mezclado con TransSQL, porque en el momento que pasamos datos a una variable y esa variable la retornamos, la imprimimos, la usamos para algún cálculo, ya no es el lenguaje SQL, sino que es el lenguaje TSQL, o sea, el SQL más el lenguaje convencional extendido. Igual el nombre, calcular puntos. Bien, el día viernes vamos a hacer, me hacen acuerdo que para hacer todo este ejercicio, sin embargo, ustedes ya vayan haciéndolo. Tienen uno, dos, tres videos que solucionan todo esto, entonces vayan haciéndolo. El día viernes lo que vamos a hacer es ejercicio sobre esto, ¿ya? Entonces se lo voy a habilitar también esto. No esperen hacer los ejercicios. Ahora no hay plazo, no hay plazo para nadie, ¿ya? Hay. Entonces tienen, me dan el cuestionario el día viernes obligatoriamente. Sin embargo, estos dos ejercicios lo pueden ir haciendo, lo vamos a hacer el día viernes. Damos el cuestionario que es cortito y nos ponemos a hacer estos ejercicios y luego dan el siguiente cuestionario, hacemos programa, dan cuestionario y así sucesivamente, ¿ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Eso es todo, función y procedimiento almacenado. Tienen los videos para revisar, vayan haciendo. El día viernes tenemos un cuestionario y avanzamos las otras funciones en clase. Hoy día les voy a dar para marcado de asistencia enseguida, miércoles 15, horario son las 12:16.